personajes, quizás algo que ya había hecho, pero estaba pensando y orando y se me vino a la cabeza Elías. Elías es mi personaje favorito y jamás había hablado nada en cuanto a Elías, entonces ayer decidí, bueno, vamos a armar algo en cuanto a Elías porque me encanta, me parece, digamos, de los profetas, o si tendría que elegir un personaje bíblico que más me gusta es Elías. ¿Sí? Me gusta porque su vida parece una montaña rusa de emociones. ¿Sí? Pasa de ver la provisión de Dios y de ganar la batalla de los dioses a estar desanimado al punto de querer morir. Todos nos pasa eso, ¿no? Muchas veces esas emociones que suben y bajan y vivimos en nuestra vida de esa manera. Sí, vamos a ver en el tiempo que tenemos en cuanto a las decisiones que Elías tomó. Entonces, como estamos viendo de los personajes, vamos a tratar de tomar diferentes momentos, ¿sí?, de la vida de Elías y cosas y algunas lecciones que podemos sacar para nuestra vida, pero enfocándonos en cuanto a esas decisiones. Y todos tomamos decisiones que impactan nuestra vida, especialmente quizá durante este tiempo de una confusión mundial. ¿Sí? Y estas quizás son decisiones claves que nosotros vamos a tener que tomar en este tiempo que estamos viviendo, o también el resto de nuestras vidas. Todos nos movemos, hay un pastor que siempre dice, todos nos movemos todos nos dirigimos en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. ¿Sí? Todos nos estamos moviendo hacia algo. ¿Sí? Nuestras decisiones nos están llevando a algo, nuestras decisiones van a ser nuestro futuro. Lo que deseamos hoy es lo que vamos a hacer. Y todas estas decisiones, ¿dónde las tomamos? Las tomamos en nuestra mente. Y tenemos que ganar la batalla de nuestra mente. ¿Sí? Todos tomamos decisiones de confiar en Dios o decisiones de confiar en nuestras fuerzas. Decidimos confiar o creer en la incredulidad. Entonces vamos a ir rápido. Si tienen su Biblia, vamos a 1 Reyes capítulo 17. Y vamos a ver casi hasta el capítulo, todo hasta el 19. Vamos a ver diferentes momentos de la vida de Elías. ¿Sí? Gran parte de la vida de Elías la encontramos en estos 3 capítulos. Y hay me encantó, ahora les dije lo de Elías, pero me acordé, lo tenía acá, a ver dónde está, del versículo de Santiago, ¿no? Santiago nos habla de Elías y nos dice, ahí le dice el versículo, Santiago capítulo 5, versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sí? Me encanta de eso. ¿Sí? Elías era como nosotros. ¿Sí? Tenía esas mismas emociones, esas pasiones, eso que quizás nosotros también tenemos, y me encanta poder relacionarme y sentirme identificado con Elías. Y dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Sí? Entonces, aunque Elías era un hombre con pasiones como nosotros, Dios lo utilizó, y yo creo que Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, si uno está tomando nota, quiere escribir, la primera decisión que les quiero hablar es en cuanto a la decisión de entrega, o la decisión de entregar. Elías no tenemos una idea verdaderamente de dónde sale, simplemente aparece de una manera abrupta en el capítulo 17. Si no lo tenemos antes en Primera Reyes, simplemente dice entonces Elías tibita y empieza su historia. Pero vemos que lo primero que pasa, lo vemos en el capítulo 17, versículo 1. Entonces dice, entonces Elías tibita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, ¿sí? El rey de Israel, dice, vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Si hace varias semanas escuché a otro pastor diciendo, no siempre podemos controlar, pero siempre podemos entregar. ¿Sí? No podemos controlar, pero siempre podemos entregar. Y este pasaje que leemos o que vamos a continuar leyendo habla en cuanto a eso, en cuanto a la entrega y la sumisión de Elías a Dios. Entonces nos encontramos al comienzo de su historia con Elías, Acab, ¿sí? También conocemos a su esposa que era Jezabel, y ellos son los grandes personajes de estos 3 capítulos. Elías le dice a Acab que no iba a llover. Entonces, si Dios no iba a llover, Dios le iba a proveer de una manera sobrenatural a Elías para que él pueda comer.
Entonces vamos a seguir leyendo. Versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártete de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente de Jordán, y beberás del arroyo que yo te he mandado, y yo te he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Entonces, en primer lugar, como les decía, esta es la decisión de entregar. Confió completamente en la provisión de Dios. ¿Sí? Dios manda una sequía por causa del pecado de Israel, que era liderado por Acab y Jezabel. Pero la sequía la iban a sufrir todos, y hasta el propio hombre piadoso que era Elías. Y Dios se encargó también de proveer a Elías en el medio de la sequía. Pero no hay nada que nos haga dudar más en nuestra vida que quizás un tiempo de sequía. Quizás sequía en tu trabajo, quizás sequía en relaciones, quizás con tu pareja, con un amigo, quizás hasta sequía en tu relación con Dios. Nos sentimos vacíos, nos sentimos como que quizás Dios se olvidó de hablarnos y que se olvidó de proveernos. Pero tenemos que entender esto, Dios nunca desperdicia una sequía. Sí, yo no tengo duda de que Dios siempre nos hablará en el medio de esa sequía, en el medio de esa prueba. Pero si seguimos con la historia, vemos que Dios le provee a Elías a través de los cuervos, y encima en India nosotros tenemos a los cuervos que vienen está lleno de cuervos, entonces tenemos unos pájaros negros enormes y estamos acostumbrados a escuchar el ruido de los cuervos, y ahora que leemos la historia se me viene a la memoria esos pájaros que dan miedo, ¿sí? Pensar que vienen y que le daban la comida todos los días, y que lo que más me llama y lo que más me gusta la atención de este pasaje es cómo empieza el versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. No tenía sentido, pero él fue y obedeció. Seguimos la historia. Entonces Dios empieza la sequía, se acabó el arroyo, se acabó el agua. Entonces Dios sigue proveyendo, pero ahora Dios le dice, en el versículo 8, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Que la palabra Sarepta en el original es lugar de reafinamiento. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Si entonces la situación pasa de estar mal a aún peor. Pensemos un momento en lo que Dios le acaba de pedir. ¿Sí? Si pensás que era un momento duro, Dios le manda de Querit a Sarepta, que eran alrededor de 100 kilómetros de distancia, que Elías tenía que caminar en una sequía. Si decimos, en serio, Dios lo hace caminar en una sequía por 100 kilómetros. Pero esto se vuelve aún peor. Lo manda a donde, a Sarepta, que era un pueblo pagano. ¿Sí? Hasta la viuda le dice a Elías, cuando le pide comer, vive Jehová, tu Dios, no el mío, yo no tengo pan. ¿Sí? La viuda no quería saber nada. Si verdaderamente Dios tenía esto planeado, no le avisó nada a la viuda, pareciera. Pero bueno, esto se pone aún peor. ¿Sabes de quién era de Sarepta? Jezabel. Entonces Dios lo está mandando a Elías a la tierra de su mayor enemiga. Entonces lo manda a caminar 100 kilómetros en la sequía. Lo manda a un pueblo pagano, a una mujer que no quería saber nada con Dios, y encima lo manda a una tierra enemiga. Pero para ponerlo aún peor, Dios no lo manda a una mujer que tiene dinero, una viuda que
que el esposo era ricachón y le quedó todo el dinero a ella, sino lo manda a una viuda, que si lo leemos bien este pasaje, que a mí siempre me impacta, ella estaba preparando el último pan para dejarse morir. Sí, ella estaba en la última, estaba desesperada. Lo único que le quedaba era la muerte. Pues si Dios, te olvidaste totalmente de Elías, te olvidaste de tu plan. ¿Cómo vemos acá un Dios bueno, un Dios soberano con las cosas que estamos viendo? Pareciera que sea todo al revés. Pero de vuelta dice en el versículo 10, aunque parecía todo loco, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Él siempre confió en Dios, porque estuvo en el lugar que Dios quería que esté. Vamos a ver si ves, esto lo vamos a conectar un poquito más adelante, pero el versículo 4 dice, beberás del arroyo que yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Si vemos en el versículo 9, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, que yo he dado orden allí a una mujer que te sustenta. Acordate de esa palabra allí. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya sea que los cuervos le traigan la comida o que lo alimente una viuda pobre, Elías decidió entregar y obedecer a Dios y ponerlo absolutamente en sus manos porque él sabía que Dios tenía el control. Terminemos de leer esta hermosa historia. Versículo 13. Entonces le dijo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, que fueron, como vimos antes, en Santiago, 3 años y 6 meses. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Sí, es una hermosa historia, y si se acuerdan de la historia, el hijo de esta viuda, ¿qué le pasa? ¿Se acuerdan? Muere. Y acá otro dato interesante, esta es la primera resurrección que tenemos en las Escrituras. ¿Sí? Entonces vemos esta sequía, pero ahora vemos también la primera resurrección de todas las Escrituras, la hace Elías. Continuamos un poco la historia. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacer un buen pantallazo de la vida de este personaje de Elías. De ahí se encuentra una vez más en el capítulo 18, se encuentra con Acab y hacen como un trato, que es el trato que aparece en el versículo 20 y 21, que hacen el trato de decir, bueno, vamos a hacer algo. Vos traé a los profetas de Baal y voy a estar yo solo. ¿Sí? Eran 400 profetas de Baal. Acá el versículo 22 dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres, y después están los 400, que ahora ahí están los 400, perdón, versículo 19, y los 400 profetas de Acera. Entonces, 850 profetas versus 1. ¿Sí? Entonces, este es el gran duelo, podemos decirlo. Lo que me parece increíble es la desesperación que Acab tenía. Si te pones a pensar, el hecho de que Acab acepte esta propuesta demuestra la desesperación que Israel tenía, porque estaban en medio de esta sequía. Entonces van, y si vamos ahí, yo más o menos le voy a ir diciendo algunas cosas del pasaje. Se ponen primero los profetas de Baal y hacen el altar, y ustedes saben la historia, que empiezan a cantar, empiezan a cortarse. Yo me acuerdo porque esta es mi primera, creo que, narración de jóvenes involucrados, que mamá me hizo, hasta me acuerdo todavía la canción que hacía en la narración. Ahí está Ana, dice, de Baal, Baal, respóndenos, toma. Siempre me acuerdo de esa canción.
que dábamos vueltas alrededor de ese altar. Y dice que fueron casi por 6 horas, estuvieron dando vueltas, cantando y gritando. Pero lo que siempre me gusta, y esto me hace pensar mucho en India, el versículo 26 en el medio, dice, Baal, ellos gritan, Baal, respóndenos, pero dice, pero no había voz ni quien respondiese. Versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Y viviendo en India, este pasaje para mí me llega muy cerca, porque veo dioses por todos lados. Veo a Ganesha, veo a Shiva, a Vishnu, a todos esos dioses que aunque le oran, aunque la gente se corta, aunque la gente hace sacrificio, como dice este pasaje, no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Y qué tristeza que da eso, y qué tristeza da que casi 1.000 millones de personas en India oran de esa manera, sin contar también los musulmanes que le oran a Alá. Y lo lindo que nosotros podemos hablar y hablar a Dios. Versículo 30. Entonces se dieron por vencidos, ellos no pueden. Entonces Elías dijo al pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Y dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Sí, lo primero que tuvo que hacer fue arreglar el altar. Y quizás como una aplicación para nuestra vida, antes de la victoria hay que arreglar el altar. Antes de la victoria hay que arreglar el altar. Sí, muchas veces es el altar de nuestra vida. Sí, los últimos meses en India fue un tiempo también de reevaluación de mi vida y verdaderamente de acomodar el altar de mi vida para que Dios nos pueda utilizar y verdaderamente sentirme limpio y útil delante de Dios. Sí, el altar de Jehová estaba arruinado y él lo tuvo que arreglar. Entonces después vemos que le tira agua y le tira agua, hace una zanja, el agua se llena. Parecía un milagro que era imposible y llegamos al versículo 37 y Elías no gritó, no se puso a bailar, no se cortó, simplemente en el versículo 37 dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arrojo de Sison, y allí hizo algo muy tierno, los degolló. Digo, qué increíble, degolló a 850 personas. Esto era la ley. ¿Sí? Llegamos a la ley. Si un profeta, si hacía una profecía que no se cumplía, lo que había que hacer era, entonces ellos sabían lo que les esperaba. Estos mismos profetas sabían que no habían cumplido y por ley tenían que morir. Pero ¿por qué Dios hace este milagro? En primer lugar, está demostrando que Él sigue siendo el verdadero Dios. También estamos demostrando que Elías era su siervo y que Elías seguía sus mandamientos. Y que la motivación principal de este milagro era para que el pueblo pueda volver su corazón a Jehová. Y esto creo que es uno de los eventos o milagros que más me gustan. Ya le dije como 20 veces que Elías es mi personaje favorito. Pero es increíble estos eventos que van pasando. Pero después parece que él se va y corre hasta otro lado, o sea, estaba ya muy cansado, estaba agotado, y llegamos al capítulo 19. ¿Sí? Y en el capítulo 19 vamos a leer el versículo del 1 al 4. Y dijo Acab, dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan,
si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como a la de uno de ellos. Versículo 3, y viendo yo el peligro, viendo pues el peligro, se levantó, y que dice, y se fue para salvar su vida. Buscó una solución en vez de depender a Dios. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces vimos en primer lugar la decisión que tomó en el primer capítulo fue una decisión de entregar, una decisión de someter a Dios y de obedecerle. Pero acá vemos que tomó una mala decisión, pero vamos a tratar de ponerle algo positivo para nosotros, que es la decisión del enfoque. ¿Sí? La decisión de que Elías tuvo un problema de enfoque y que nosotros podemos aprender de eso. Después de llegar al punto más alto de su ministerio, cae en el momento más profundo de su vida. ¿Sabes qué? No podemos elegir la prueba, el virus que pasamos, la circunstancia que pasamos, pero sí podemos elegir el enfoque en medio de nuestras circunstancias. El problema no es que Dios no está. El problema es que en nuestra vista perdió el enfoque. Quedó fuera, dejamos de ver a Dios y de entender que Dios tenía el control. ¿Sabes qué? El mayor problema que Elías tenía no era Jezabel. El mayor problema fue que él perdió el enfoque. Si Dios le dio de comer a través de cuervos, a través de una viuda por más de 3 años, si Dios hizo resucitar a un nene a través de él, si Dios hizo caer fuego del cielo, ¿cómo no lo va a poder cuidar de esta mujer malvada que era Jezabel? Pero él le tuvo miedo a Jezabel. ¿Sabes lo interesante? Que él dice en el versículo, ¿dónde está? El versículo 3, pensé que decía específicamente, pero dice que él viendo el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida. ¿Sí? Básicamente, yo pensé que decía que, pensando que se iba a morir, pero sí, bueno, te dice que se va a salvar su vida. ¿Sí? Él tenía miedo a morir. ¿Elías murió? ¿Murió Elías? No. O sea, él tuvo miedo por algo que nunca pasó. ¿Y no nos pasa lo mismo tantas veces que nos ponemos ansiosos de cosas que nunca pasan? ¿Sí? Elías tuvo miedo a morir y él nunca murió. Sí, a nosotros nos pasa que muchas veces es exactamente lo mismo. Pero dice que Elías se fue a salvar su vida, empezó a confiar en él en vez de confiar en Dios. ¿Sabes? Elías, el problema que tuvo acá es que quiso controlar las situaciones. Nosotros no somos soberanos, el único soberano es Dios. Él es el único que puede controlar las situaciones. ¿Sabes que vos y yo no estamos construidos para controlar? Entonces, cuando tratamos de controlar las cosas, nos estamos dando una responsabilidad que nunca fue para nosotros. La responsabilidad de controlar siempre fue para Dios. Entonces, cuando yo controlo, mi espíritu, mi cuerpo, mi vida no está hecho para controlar. Entonces, ¿qué pasa? Caemos en ansiedad, en duda, en todas las cosas que nos pasan cuando tratamos de controlar. Porque yo no fui creado para controlar. El único que sí puede controlar era Dios. Entonces, Elías quiso controlar y cayó en una depresión profunda. Y hasta en el versículo 4 le dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Quería que él se muera, quería morirse. Déjenme ver cuánto tiempo. Ya voy ahí, voy a ir apurando. Vamos a hacer una comparación rápidamente entre el capítulo 18 y lo que estamos viendo en estos momentos. ¿Sí? Si vemos en el capítulo 18, versículo 42, Elías confió, veo mismo en todos los pasajes que vimos antes, Elías vemos que siempre fue confiando en Dios. Elías se aparta en este momento en el versículo 42, ¿para qué? Para ir a orar. ¿Sí? Dice, y Elías subió al monte Carmelo y postrándose en tierra, ¿sí? Puso su rostro entre sus rodillas. Él se fue a buscar a Dios en oración. Si seguimos en el versículo 42b, se somete como un siervo. ¿Sí? Entendió que él era un siervo, se arrodilla delante de Dios. En el 43 le dice a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces.
Sí, en esta parte quizás cuando Elías confiaba en la promesa de Dios, él sabía que Dios iba a traer la lluvia y que lo que él tenía que hacer era ser persistente, en seguir orando, en seguir buscando a Dios. Entonces vemos que él confió en sus promesas, que lo buscó a Dios siendo él, que él era el siervo, no quiso controlar, pero ahora vamos a este momento y pasa algo totalmente diferente. Le tiene miedo a los hombres, hasta tiene sentimientos de fracaso, porque dice, yo no soy mejor que mis padres, se sintió un fracasado, y también que necesitaba descanso. Entonces vemos que lo que Dios hace en este momento se va a dormir. Se levanta, un ángel lo toca y le hace algo de comer. Muchas veces lo más espiritual que podemos hacer es dormirnos una siesta. ¿Sí? Eso era lo que Elías necesitaba. ¿Sí? Era descansar, era comer, él estaba agotado. Vemos antes que había viajado en el versículo 46 del capítulo 18, 46, él había corrido alrededor de 40 kilómetros sin parar. Entonces estaba agotado. Entonces Dios lo puso a descansar, Dios le dio de comer, y después en este mismo pasaje al final Dios le da a un amigo que es Eliseo. Muchas veces cuando nos angustiamos, ¿qué hacemos? Lo contrario. En vez de buscar compañía, nos vamos solos. Y Dios le dio de comer, lo hizo descansar y le puso compañía. Pero ahora vamos a ver, y volvemos a la parte que les decía del allí. Vemos que Dios en su misericordia le habla a Elías en el versículo 9. Entonces Elías está en la cueva y le dice, y allí se metió en la cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Si ves en el versículo 13, al final le vuelve a repetir, ¿qué haces aquí, Elías? 2 veces. Quizás Dios no le había gustado la primera respuesta y le vuelve a preguntar. Pero ¿sabes cuál era el problema de Elías? Es que Elías se encontraba aquí, cuando él tenía que estar allí. Y muchas veces cuando nosotros estamos allí, donde Dios lo mandó, donde Dios le dijo que le iba a proveer, allí en su voluntad, él iba a estar bien, pero él decidió estar aquí. ¿Qué haces aquí, Elías? Estaba en el lugar incorrecto. Él dejó de estar allí para estar aquí, y ahí es cuando cayó en duda y en depresión. Aunque si vemos lo que pasó, Dios hace algo hermoso e increíble. Pero vemos en el versículo 14 que aunque Dios se había hecho algo que lo vamos a hablar en un momento, dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Dios ahí también le dice, Elías, vos no sos el único, hay 7.000 más como vos. ¿Sí? Pero entonces él se siente solo, y él todavía pensaba que tenía que tener el control, y no entendía que Dios tenía el control absoluto. No sé si ustedes ven series, pero mientras armaba la predicación, se me vino una serie nueva a la cabeza, que vieron, no sé si alguno tiene Disney Plus, la serie de Loki, si alguno llegó a ver la serie de Loki, de la nueva que salió. Básicamente, si viste las 20 películas de Marvel, perdiste todas esas horas, porque estaba todo planeado por estos 3 dioses gigantes que controlaban absolutamente todo. Perdiste tantas horas de tu vida por absolutamente nada. Y Loki se da cuenta que él no tenía el control. Si yo miré la serie del primer capítulo y dije, ¿para qué miré las otras películas? No puede ser que haya perdido tanto tiempo mirando estas películas cuando ellos no tenían el control de absolutamente nada. ¿Sí? Entonces Loki tuvo que entender que no tenía el control. ¿Sí? Y ahí él cedió para continuar la serie, ¿no? Y Elías tuvo que entender lo mismo. Como Loki tuvo que entender que él tenía que confiar en Dios. Elías perdió el enfoque porque estaba en el lugar equivocado. Dios nunca lo mandó a Berseba en el versículo 13, él se fue a Berseba. ¿Quién lo mandó a Berseba? Él se fue a Berseba. Dejó a su criado, se fue solo, lo dejó en su criado al norte. Decidió irse solo. Nunca Dios lo mandó que se vaya solo. Sí, muchas veces nos desanimamos y nos vamos a la cueva. Otro personaje que hizo lo mismo fue el rey David, cuando se fue a la cueva de Adulam.
¿Y qué pasó? Dios trajo 400 personas con él. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Pero Dios lo levanta en el tiempo de dificultad, de duda, de depresión, de una manera amorosa y convincente. Dios no solo le muestra quién es Él, sino también, como dijimos, le pone un amigo. O sea, si estás deprimido, si este tiempo de la cuarentena te está costando, no te vayas solo. Sino únete a tus hermanos aún más y no saquemos la mirada de Cristo. Y en último lugar, la decisión que Elías tomó era primero vimos una decisión de entregar o la decisión de someter, la decisión de enfocarnos, y Elías perdió el enfoque en esta parte del pasaje, y vemos la decisión de escuchar. Y en el versículo 11 aparece varios eventos o varias cosas que Dios trae a la vista de Elías. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces aparece un viento poderoso, aparece el terremoto, aparece el fuego, pero Dios no estaba en ninguno de estos eventos, sino en este silbido, en esta voz, en este suspirar apacible y delicado. En ese momento Elías sabía que Dios estaba en ese silbido y tenemos que decidir escuchar a Dios. Muchas veces queremos escuchar a Dios en el terremoto, en el viento poderoso o en el fuego, pero no nos damos cuenta que Dios está en ese silbido, en ese susurro. Y hace varios meses escuché una predicación que decía, ¿por qué susurra Dios? Dios no tiene necesidad de hablar, de gritar, porque Él siempre está cerca. Entonces Dios puede susurrar, porque Él está cerca. Y eso es lo lindo. ¿Sabes? La lección que Dios le estaba mostrando también a Elías es que él, a pesar de todo el caos que él estaba viviendo, Dios estaba haciendo una silenciosa e imperceptible obra en Israel, porque Él siempre tiene el control. Entonces hay que escuchar. No busquemos al Dios que queremos tener. No busquemos a ese Dios que me tiene que mandar el terremoto, el fuego, el viento. No busquemos al Dios que queremos tener, sino decidamos escuchar al Dios que verdaderamente es. Él está cerca y quiere hablarnos a nuestro corazón. Entonces, si seguimos la historia, rápidamente para terminar, aparece Eliseo. Y estos versículos finales del 19 al 21 son 4 versículos increíbles de la entrega de Eliseo. Eliseo decidió dejar absolutamente todo para seguir a Elías. Y fue siervo de Elías por 18 años. Por 18 años Eliseo decidió servir, aunque él era el jefe de su compañía. Él era el CEO de las compañías de Eliseo Inc. Y él decidió dejar absolutamente todo. Vemos que Eliseo tenía 24 bueyes. Una familia de ese entonces podía tener un buey que era quizás como un auto hoy en día, pero Eliseo tenía 24. Eliseo tenía todos los modelos de bueyes. Tenía el eléctrico, el híbrido, el naftero y el buey diésel también. Él tenía todos, pero él decidió quemarlos y seguir a Dios y seguir la obra. Seguimos y pasa la historia de Acab y la viña de Nabot, ¿sí? Cuando Acab manda a matar a Nabot porque él era un nene caprichoso. Y después termina esta historia apasionante cuando Dios se lo lleva al cielo a Elías, y el miedo que él tuvo de morir nunca pasó. El momento más difícil de su vida es porque se angustió por algo que jamás le pasó, que era la muerte. ¿Sí? Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nos preocupamos por algo que nunca va a pasar. ¿Cuántas veces me pasó en esta cuarentena? Me ponía, no, Señor, ¿qué hago? ¿Por qué está pasando esto? Y me preocupaba por algo que nunca pasó.
Entonces, que en el tiempo de duda, de incertidumbre, debemos decidir entregar en vez de controlar. Tenemos que estar enfocados en estar en el lugar correcto, pero también tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios y escuchar al Dios que es Él, y no ponerlo a Dios en una cajita, que Dios tiene que hacer ciertas cosas, sino estar abiertos a que Dios nos hable. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día y gracias por la vida de Elías. Gracias porque a través de esta vida de un hombre de pasiones, tú lo has utilizado y nos podemos sentir tan identificados con él. Porque tuvo momentos en su ministerio muy grandes, muy importantes, pero cayó en una depresión muy profunda, en mucho dolor, hasta querer la muerte. Ayúdanos a enfocarnos en ti, entregarte, Señor, las cosas que no están en nuestro control. Y sobre todas las cosas, escuchar tu voz. Háblanos, Señor. Te queremos pedir, Señor, que esta semana tú, el Espíritu Santo, nos hable a nuestra vida. Ayúdanos a ser sensibles, sensibles como lo fue Elías, a verdaderamente saber dónde está tu voz, y no buscar en los lugares equivocados por tu voz, sino buscar en tu palabra, y estar dispuestos a escuchar ese silbido apacible, para que tú confrontes nuestro corazón o hasta nos consueles. Gracias por este tiempo, y porque tu palabra es viva y eficaz. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.